La batalla de Canas, la batalla soñada. ¿Por qué la batalla soñada? Probablemente no hay planteamiento táctico más brillante jamás desarrollado sobre un campo de batalla que lo que Aníbal consiguió hacer un caluroso día de agosto del 216 a.C. en las llanuras de Canas, cerca del mar Adriático. Es una batalla que ha seguido inspirando a generaciones de líderes militares, hasta el punto de que en fechas tan cercanas como durante la Guerra del Golfo, el general estadounidense Schwarzkopf decía haberse inspirado en el planteamiento táctico de Canas para la operación Tormenta del Desierto. El estudio de Canas, desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista táctico, sino desde el punto de vista humano, es por tanto pertinente, sigue siendo pertinente, y es un choque, una batalla que nos sigue fascinando por su dimensión trágica, por su dimensión también intelectual, porque es la plasmación de una faceta del genio humano, en este caso una faceta del genio humano destinada a hacer daño a otros seres humanos, como es la guerra, pero no deja de ser una proyección y una plasmación de la inteligencia de un ser humano excepcional, en este caso de Aníbal, para llevar a cabo una obra maestra en el campo de la táctica, como veremos a continuación. Pero antes de llegar a la batalla en sí, conviene, profundizando en lo que comentaba Fernando sobre la dimensión de este ciclo de conferencias, que más allá del análisis de las batallas particulares que lo componen, puede leerse como una aproximación a los procesos históricos y de concentración de poder político que se dan en el Mediterráneo antiguo, vamos por ello a tratar de acercarnos primero a cuáles fueron los acontecimientos que acabaron desembocando en ese choque crucial, que no clave, que fue la batalla de Canas. En la antigüedad, si leemos estos versos de Virgilio en la Eneida, que espeta una Dido despechada antes de arrojarse a la pira, podríamos pensar, como así quisieron proyectarlo los intelectuales grecorromanos, que el conflicto entre Cartago y Roma era inevitable, era un choque ineluctable, y que venía a ser casi una prolongación incluso en esa dialéctica entre Oriente y Occidente de lo que habían sido las guerras médicas, el enfrentamiento entre griegos y persas. Podríamos pensar así que ya desde el lejano tiempo de la fundación de Cartago, cuando Eneas seduce a Dido para luego abandonarla, se habrían sembrado esas semillas de rencor que explican luego las tres guerras púnicas y el choque de Canas. Y sin embargo, no hay nada de ineludible en el choque entre Cartago y Roma, y no a priori. Quizá cuando se produce la Segunda Guerra Púnica en el 264, la Primera Guerra Púnica en el 264, sí que hay elementos que casi permiten pensar en una inexorabilidad del conflicto, ¿no? en una lucha por el control del Mediterráneo occidental. Pero, sin embargo, durante los siglos precedentes, Roma y Cartago habían tenido frecuentes interacciones diplomáticas que se habían plasmado en numerosos tratados que conocemos por las fuentes. El primero de ellos muy temprano, en el 509 a.C., el mismo año de la fundación de la República Romana, conocemos un tratado entre Roma y Cartago, pero esos tratados se suceden en el siglo IV también. Tenemos otro en el 279 a.C., en el que Roma y Cartago pactan cubriéndose las espaldas de cara al conflicto con Pirro. Por tanto, alejemos esa idea de un odio ancestral y acendrado entre la metrópolis púnica y la ciudad del Lacio, que como les comento, no es así más allá del topo poético de Virgilio. Cartago es una fundación tiria, una fundación de los fenicios de Tiro. La fecha clásica de la fundación es los 314 a.C., una fecha, una datación que ha sido corroborada por la arqueología, y con el transcurso de los siglos se convirtió en la principal ciudad-estado púnica del Mediterráneo occidental. Cartago va a proyectar una intensa actividad comercial por todo el Mediterráneo occidental, siendo un polo artesano de primer orden, pero Cartago también
va a ser una potencia expansionista y militarista. Como tal, Cartago va a hacerse con un hinterland en lo que hoy en día es Túnez, un hinterland norteafricano, el fértil valle del Bagradas, pero también va a proyectar sus miras expansionistas hacia otros ámbitos del Mediterráneo, en cierta medida convirtiéndose en el patrono de otras pequeñas ciudades-estado púnicas. Por ejemplo, intervendrá en Sicilia, donde sus conflictos contra las ciudades-estado griegas serán recurrentes desde el siglo V a.C. En algún caso, lo vemos incluso en Heródoto, esa proyección del conflicto entre Oriente y Occidente, entre griegos y persas, tiene también su espejo, su corolario, en la batalla de Himera, entre cartagineses y griegos, y en este sentido se hace, en la historiografía griega se hace, y luego posteriormente en la romana, ese paralelismo que ayuda, ¿no?, en un juego maniqueo de binomios, a poner a los persas junto a los cartagineses y a Roma junto a los griegos. Cartago va a seguir proyectando también sus intereses, controlando las franjas costeras de Córcega y Cerdeña, Ibiza, y también entablando relaciones con las ciudades fenicias del sur de la península ibérica, entre las que destaca Gades. Hasta mediados del siglo III a.C., el control de Cartago sobre toda esta serie de poblaciones probablemente es algo muy laxo, está articulado a través de relaciones diplomáticas más que un control estricto, y no nos dejemos engañar por el color del mapa, porque realmente son territorios bastante limitados, costeros, y Cartago, por ejemplo, no controló la isla de Mallorca, aunque sí que fue un buen caladero de mercenarios, como luego veremos. Esta dimensión militar de Cartago tiene su reflejo, por ejemplo, detectado arqueológicamente, en unas murallas, una circunvalación potentísima que rodeaba la ciudad, y también en un elemento fundamental, como es su puerto, este doble puerto civil y militar, que albergaba a quizá la baza fundamental de Cartago para proyectar su control sobre el Mediterráneo occidental, y era una poderosísima flota de guerra. En este puerto circular, documentado además por las excavaciones arqueológicas de la misión francesa en Cartago, tenía capacidad para hasta 220 trirremes. La flota de Cartago, muy marinera, poderosísima, y que le va a dar el control sobre el Mediterráneo occidental hasta mediados del siglo III a.C. Y el otro contrincante es Roma. Roma, desde los siglos VII y VII y VI a.C., en la época de la monarquía, es una de las potencias regionales fundamentales en Italia. Es una ciudad muy poderosa. Pero su poder y su control sobre otras zonas de Italia despunta sobre todo a partir del siglo IV a.C. Durante el siglo V, la naciente república brega contra sus parientes latinos para hacerse con el control de la Liga Latina, pero en el siglo IV a.C., a comienzos del siglo IV, en el 396 a.C., se produce, después de una larga guerra de 10 años, un suceso fundamental, que es la conquista de Veyes. Veyes es una ciudad etrusca, situada muy cerca de Roma, cuya conquista permitió a la ciudad del Lacio duplicar el territorio que controlaba. No solo duplicó el territorio, sino que duplicó su capacidad demográfica, ya que integró a buena parte de los ciudadanos de Veyes como ciudadanos romanos. Se convirtió de este modo en la potencia más fuerte de la Italia central, y pese a en el 390 sufrir el desastre de Alia, en el que el ejército romano fue exterminado por una banda de galos senones, y pese a la toma de Roma ese mismo año, en el 390 a.C., el 387 según la datación griega, pese a eso, Roma, en una muestra de esa resiliencia, que yo creo que es la característica fundamental de Roma y que explica su conquista del mundo, Roma va a reponerse inmediatamente después del saco de la ciudad por los galos, para seguir proyectando su control sobre el resto de Italia. Responderá a las agresiones galas, pero además
durante una serie de campañas que principian a mediados del siglo IV a.C., se enfrentará a los samnitas, una coalición de pueblos que viven en las montañas y las colinas del sur de los Apeninos, de pueblos pastores, cuya expansión amenazaba Campania, la fértil zona de Campania, y Capua, la principal ciudad-estado de Campania, pedirá ayuda a Roma contra los samnitas. Después de 3 guerras tremendamente costosas en hombres, después de la batalla de Sentino, en el 298 a.C., Roma conseguirá imponerse a los samnitas y se convierte en la potencia indiscutible sobre Italia. Realmente ya solo escapan de su control algunas ciudades de la Magna Grecia, algunas ciudades suditálicas como Tarento, y en el Valle del Po los pueblos galos asentados, senones, boios e insubros. Pero acto seguido, inmediatamente después, prácticamente unos años después de finalizar la Tercera Guerra Samnita, pone en pie en Italia Pirro, el rey de Piro, un aventurero griego, llamado en su ayuda por Tarento, amenazada por el creciente poder romano. Pese a vencer en 2 ocasiones a los romanos, todos conocéis la famosa expresión victorias pírricas, hace referencia a victorias muy costosas, son las batallas de Heraclea y de Ausculum, en el que Pirro venció a los romanos pero sufrió pérdidas ingentes. Pirro no pudo pactar la paz con Roma, no pudo debelarla y acabó cruzando a Sicilia para probar su suerte contra los cartagineses, para volver después a Italia y acabar sus días en Grecia, muriendo de un tejazo en la cabeza dado por una anciana en su asalto contra la ciudad de Argos. Lo que nos demuestra la resistencia de Roma contra Pirro y esa, no sé llamarlo incapacidad, tozudez o negativa a pactar la paz, cuando no podía imponer las condiciones, tenemos otra de las claves del éxito romano. Roma nunca acepta la paz si no es ella la que pone las condiciones. Roma vuelve a reclutar ejércitos si uno de sus ejércitos es aniquilado una y otra vez. Esto es algo que quizá Aníbal, en una concepción helenística de la guerra como Pirro, quizá no fue capaz de ver, no fue capaz de entender esa resiliencia romana y pensó que después de una serie de batallas, de derrotas, sería capaz de pactar unos términos favorables para Cartago con Roma. Es algo que no entraba dentro de esa mentalidad tan tozuda romana. Tenemos pues a una Roma que controla ya toda Italia desde el Po hasta la punta del Brutium, que se asoma ya a Sicilia, y a un Cartago que domina el Mediterráneo occidental y que controla Sicilia. Y tendremos ahí el casus belli para la Primera Guerra Púnica, que enfrentará por vez primera a la potencia norteafricana contra la potencia del Lacio. El casus belli fue realmente como en el caso, por ejemplo, del asesinato de Sarajevo, ¿no? en 1914, fue realmente un motivo hasta cierto punto baladí, pero que fue la espoleta de detonación de ese choque de potencias que se estaban realmente soterradamente ya mirando por el control del Mediterráneo occidental. Y fue simplemente que una banda de mercenarios itálicos, los mamertinos, habían tomado Mesina y, amenazados por el rey Hierón de Siracusa, pidieron ayuda tanto a Roma como a Cartago. La llegada de un ejército cartaginés fue respondido con la presencia de un ejército romano y las hostilidades se desataron. La Primera Guerra Púnica fue larguísima, fueron 2 décadas de conflicto que agotaron a ambos contendientes. Y fue un conflicto que se luchó en Sicilia. Los romanos enviaron sucesivos ejércitos a la isla, respondidos por Cartago, y llegaron incluso a enviar un ejército al mando de Régulo, al norte de África, que puso contra las cuerdas a Cartago, hasta que ésta, auxiliada por Jántipo, por un mercenario espartano, consiguió vencerle en la batalla de Bagradas. Pero realmente donde se pugnó y donde se decidió el conflicto fue en el mar. Y a priori, ¿qué sabían unos campesinos, unos rústicos del Lacio sobre navegar?
¿Qué sabían ellos frente a Cartago, una potencia que llevaba durante 500 años controlando el Mediterráneo occidental con sus naves, con sus trirremes? ¿Qué sabían los patanes latinos de navegar? Y sin embargo, Roma fue capaz de poner en pie una y otra vez flotas. La anécdota nos dice que copiaron los restos de un trirreme cartaginés naufragado que las aguas habían arrojado a las costas de Italia. Nos dicen que de ahí copiaron la ingeniería naval cartaginesa, cosa que por otra parte no es tampoco descabellado, porque hemos descubierto en algunos pecios que las partes tenían incluso algunas marcas para su ensamblaje. En cualquier caso, también se apoyó en la capacidad naval y marinera de las ciudades suditálicas, y Roma pudo una y otra vez poner en pie de guerra flotas que en unos casos fueron destruidas por los cartagineses, en otros casos fueron destruidas por los elementos. Hay una sucesión de desastres navales motivados por tormentas, pero a la postre Roma se impuso, siendo el choque definitivo la batalla de las Islas Égadas en la costa occidental de Sicilia en el 241 a.C., una batalla de la cual además están recuperando multitud de restos arqueológicos, merced a un proyecto de arqueología subacuática, el EGADI Project, que ha recuperado elementos tan maravillosos como espolones de bronce. Hemos recuperado un buen número de espolones de bronce, esos espolones con los que se dotaban las proas de las trirremes para atacar al enemigo. Y fijaos, por ejemplo, que este cuenta con una inscripción en púnico, ¿no? Es un elemento precioso. Pero hemos encontrado también elementos de panoplia, como este casco de tipo montefortino, corroído por el óxido y por la sal de los años, ¿no? Pero ya han aparecido, con lo cual una muestra de cómo la arqueología puede ayudarnos a seguir matizando, a seguir completando el relato que las fuentes clásicas nos proporcionan, incluso en elementos tan hostiles como el fondo del mar. Cuando se produce la debacle cartaginesa, la derrota, el desastre, las Islas Égadas, en Sicilia todavía resiste un general cartaginés, Amílcar Barca. En el promontorio de Erix, en el Altuar Erice, donde había un templo de Venus famosísimo, resiste, llevando a cabo una guerra de guerrillas exitosa contra los romanos. Pero Cartago no puede más, Cartago no tiene recursos, se encuentra agotada, se encuentra en bancarrota y llama de vuelta a Amílcar Barca con sus tropas para que regrese a la metrópoli, para que regrese a Cartago. Esta moneda, acuñada en la península ibérica, ha sido identificada por Maripaz García Bellido, lo ha propuesto de manera bastante plausible, con un retrato póstumo probablemente, por los atributos de Amílcar Barca, que se representa además como Hércules, como pueden ver por la clava que porta al hombro. Pues bien, Amílcar Barca será llamado por Cartago para que regrese a la metrópoli con sus tropas, con tan mala fortuna que se producirá un incidente que hará que Cartago se vea inmediatamente inmersa en otra guerra tan sangrienta o más si cabe que la que acababa de llevar a cabo contra Roma. Los mercenarios desmovilizados debían ser pagados con las soldadas atrasadas para que pudieran regresar a sus hogares. La gestión política que se hizo del asunto fue desastrosa, se concentró a los mercenarios, no se les pagó, se les estuvo ninguneando, postergando la paga, y eso fue la chispa que provocó su rebelión. Los mercenarios cartagineses se rebelaron contra sus empleadores y además encontraron apoyo en unas poblaciones libias, hartas de la guerra también, hartas del control cartaginés. Incluso a la guerra se sumaron algunas ciudades fenicias cercanas a Cartago, como Útica. La guerra se prolongó 3 años, del 241 al 238, fue una guerra salvaje. De hecho, los autores clásicos la conocían, Polibio, como la guerra inexpiable o guerra sin cuartel, por lo sangriento y lo salvaje de los combates, pero finalmente acabó con la victoria cartaginesa, merced también a los buenos oficios de Amílcar Barca, que fue quien consiguió salvar la situación. El problema fue que Roma
aprovechó esos 3 años de dificultades cartaginesas para apretar más las clavijas todavía a Cartago. Si en el 241, el final de la guerra entre Roma y Cartago, se había saldado con la paz de Lutacio, imponiendo Roma a Cartago la retirada de Sicilia, la entrega de los prisioneros de guerra y una indemnización de guerra de 3.200 talentos, Roma aprovechó las dificultades en que Cartago se vio inmersa en la guerra de los mercenarios para ampliar la indemnización de guerra en otros 1.200 talentos y además para arrebatarle Córcega y Cerdeña. Y realmente esto fue una puñalada, una afrenta que quedó muy dentro del corazón cartaginés y del corazón de Amílcar Barca. Y probablemente aquí tenemos las semillas del siguiente conflicto, la Segunda Guerra Púnica, ¿no? La paz de Lutacio casi fue como un acuerdo de Versalles, fue un cierre en falso de la guerra, que encima se hizo más patente todavía con la torticera actuación de Roma, ampliando la intención de guerra y aprovechando las dificultades de su enemigo para tomar Córcega y Cerdeña. Se plantaban pues las semillas para la Segunda Guerra Púnica, que será el conflicto en el marco dentro del cual se desarrolla Canas. Sin posibilidad de expansión en Sicilia, expulsados de Córcega y Cerdeña, las ambiciones imperialistas de Cartago se proyectaron ahora sobre otro escenario, sobre la península ibérica, donde los fenicios tenían amplio arraigo, con fundaciones como Gades, que venía de antiguo, antes incluso que la propia Cartago, Sexi, el natural Muñécar, Varia, etc. Tenían ya un pie para seguir desarrollando sus ambiciones imperialistas. Y Amílcar Barca fue donde, inmediatamente después de acabar la Guerra de los Mercenarios, en el 237, se dirigió con su ejército. La península ibérica, Iberia, Hispania, era un enclave privilegiado, con abundantes riquezas mineras, plata, cobre, hierro, y además era un magnífico lugar para reclutar hombres, para reclutar mercenarios, para reclutar combatientes entre sus comunidades, amén de lo feraz del valle del Guadalquivir, por ejemplo. Era un lugar privilegiado para que Cartago siguiera desarrollando sus ambiciones territoriales. Y aquí entra en escena el protagonista de nuestra conferencia. Entra en escena Aníbal Barca, el hijo mayor de Amílcar. La leyenda cuenta, recogida por los autores clásicos, quizá apócrifa, pero podemos pensar que tiene una base real, porque según las fuentes fue el propio Aníbal quien comentó la anécdota al rey Seleuco para ganarse su confianza. Cuando Aníbal apenas contaba 9 años, quiso acompañar a su padre a Hispania y éste le permitió que le acompañara a cambio de jurar odio eterno a los romanos. Puede ser un adorno retórico más de las fuentes, como esa maldición de Dido en su pira que cantaba Virgilio en la Eneida, pero no tenemos por qué dudarlo en función de la actuación del hombre a lo largo de su vida. Y como ven en la segunda parte del párrafo, la pérdida de Sicilia y Cerdeña traía mal traer a aquel hombre, gran espíritu, a Amílcar, pues en su opinión se había entregado Sicilia al dar por perdida la situación de forma demasiado precipitada. Y en cuanto a Cerdeña, los romanos se habían apoderado de ella a traición durante la rebelión de África, imponiendo encima un nuevo tributo. Les comentaba que las semillas del rencor de Amílcar y el rencor de Cartago hacia Roma, las semillas de la Segunda Guerra Púnica, estaban aquí. Y Tito Livio lo deja clarísimamente en este párrafo. Pues bien, un Aníbal de apenas 9 años acompaña a su padre desde Cartago a la península ibérica y, siendo apenas un adolescente, sufrirá la pérdida de su progenitor, porque Amílcar murió en el 228 a.C., apenas 9 años después, en un combate contra íberos oretanos, al haber atacado la ciudad de Ílici, probablemente en el actual Elche de la Sierra, en Albacete, y sabemos que murió durante el cruce de un río, que hemos querido representar aquí en esta ilustración. Aníbal, pues, un adolescente, pero esa última parte de su infancia y primera pubertad ya la había pasado entre hombres de armas, junto al ejército de su padre.
A Amílcar Barca le sucederá su yerno, Asdrúbal el Bello, cuñado pues de Aníbal, casado con una hermana de Aníbal, elegido por el ejército púnico en la península ibérica y ratificada su elección por la asamblea púnica en Cartago. Asdrúbal el Bello va a continuar la política de su yerno, de Amílcar Barca, pero además la profundizará creando una auténtica capital del dominio bárquida en la península ibérica, como es la Nueva Cartago, como es la actual Cartagena. Un enclave en un lugar privilegiado, posiblemente el mejor puerto de la costa del levante de la península ibérica, además muy cercano a unas minas de plata, lo cual les otorgaba fondos para seguir reclutando tropas, y convertirá a Cartago Nova en una verdadera ciudad cuartel, dotada de arsenales, dotada de astilleros, que será el puntal del control cartaginés sobre el sur y el levante peninsular. Las excavaciones arqueológicas que se han desarrollado en la ciudad de Cartagena nos han arrojado multitud de restos arqueológicos que además encajan con la descripción de la ciudad que tenemos por las fuentes y que conocemos bien porque años después, en el 211 a.C., fue asaltada por Publio Escipión, el posterior africano, que la tomó. Y vemos una recreación artística de cómo sería ese momento, de cómo sería la Cartago Nova púnica. Pero además Asdrúbal pactó en 226 a.C. un nuevo tratado con Roma. Roma en el 226 a.C. se encuentra amenazada por una nueva invasión de galos cisalpinos, que están reclutando hombres y que en el 225 a.C. de hecho atacarán Etruria y serán derrotados en Telamón. Para cubrirse las espaldas en otro frente, Roma pacta en el 226 a.C. el Tratado del Ebro con Asdrúbal el Bello, repartiéndose las áreas de influencia romana y púnica en la península ibérica. Del Ebro hacia el sur sería un área de control cartaginés y del Ebro hacia el norte sería un área de influencia romana. Veremos que esto no es tan nítido en ocasión del casus belli, de la causa de la guerra, que será el ataque cartaginés a Sagunto, ciudad aliada de Roma, pese a encontrarse, como todos ustedes saben, al sur del Ebro. Y el tercer puntal de la política de Asdrúbal será el establecimiento de redes de alianzas con las élites indígenas, con las élites locales de la península ibérica, ratificada mediante matrimonios. Él casó con una mujer indígena, pese a estar casado también con una hermana de Aníbal, y Aníbal casó con una princesa ibérica, de nombre Imilce, según Silvio Itálico, una princesa de la ciudad ibérica de Castulo, uno de los principales enclaves ibéricos de la zona de Sierra Morena. De esta manera, los púnicos remachaban su poder, su entramado de alianzas con las élites locales, que les iba a ser muy fructífero a la hora de reclutar auxiliares y mercenarios con los cuales nutrir su ejército. Y podemos pensar incluso que este tipo de gestos, que no están tan alejados de un Alejandro casando con una mujer bactriana o con una mujer persa, podrían tener que ver con el deseo de crear una dinastía helenística bárquida, en cierta medida autónoma o independiente de la metrópoli cartaginesa, algo que podemos detectar por las actuaciones de la familia Barca. Asdrúbal será asesinado en el 221 a.C. y le sucederá Aníbal Barca, un muy joven Aníbal que no había ni cumplido todavía 30 años, pero que fue aclamado por el ejército como strategos autocrator, como líder del ejército, un nombramiento que fue, a su vez, ratificado por las instituciones politanas de Cartago. Si antes comentábamos esa posible efigie de Amílcar o de Asdrúbal en las acuñaciones de plata cartaginesas, aquí se ha querido detectar, de forma plausible también, a Aníbal, un Aníbal joven, imberbe, al que vemos también con los atributos propios de Hércules, ¿no? como es fundamentalmente la clava que porta al hombro. ¿Quién era Aníbal? Uno de los mayores genios militares de la historia. La antigüedad, a la par, si no por encima,
de Alejandro Magno. Es conocida la anécdota del encuentro entre Escipión, el vencedor de Aníbal en Zama, y Aníbal en Éfeso, en el 193 a.C., cuando Aníbal estaba exiliado, y Escipión le preguntó a Aníbal que quién consideraba que había sido el mejor general de la antigüedad. Aníbal comentó que sin duda el mejor había sido Alejandro Magno. Escipión se picó, porque Escipión pensaba que Aníbal iba a contestar que él era el mejor general de la antigüedad, el que le había derrotado en los campos de Zama, y le preguntó ¿quién es el segundo mejor general que ha existido? Y Aníbal contestó que Pirro, rey de Épiro. Y más picado todavía, Escipión le preguntó una tercera vez a Aníbal que quién entonces era el que ocupaba el tercer puesto en el ranking de generales. Y Aníbal le contestó que él mismo, Aníbal, era el tercer mejor general del mundo. Escipión le contestó, y si me hubieras vencido en Zama, ¿en qué puesto te pondrías entonces? Y Aníbal contestó que se habría puesto sin duda en el primer puesto de todos, habría sido el mejor general de la antigüedad. Es una anécdota, si no nevero ventrovato, probablemente ocurrió, si no verbatim de una manera similar, y nos habla ya de la relevancia que Aníbal tuvo como general en el mundo antiguo y cuya sombra, como les he comentado, se proyecta hasta el día de hoy. Tenemos semblanzas de Aníbal por parte de sus enemigos. Las fuentes con que contamos para narrar la Segunda Guerra Púnica son fuentes grecorromanas. Son fundamentalmente Polibio, Tito Livio, Apiano, que todos beben de autores romanos. Fundamentalmente autores como Fabio Pictor, que combatió en la Segunda Guerra Púnica y escribió una historia de Roma en griego, o como Celio Antípater. Polibio incluso es probable que se entrevistase, si no seguro, que se entrevistase con romanos que habían combatido en la Segunda Guerra Púnica. Y aunque en autores como Apiano encontramos quizá un sesgo más propúnico o en Diodoro, son fuentes que están muy sesgadas por la visión grecorromana. Aníbal tuvo una educación griega, Aníbal tuvo un mentor griego, Sosilo de Esparta, y tuvo también intelectuales como Sileno de Caleacte, otro historiador griego, que le acompañaron en sus campañas. Pero por desgracia sus obras se han perdido. Podemos rastrear retazos, fragmentos en autores como Apiano, como Diodoro, pero no nos sirven realmente para entender el punto de vista cartaginés de la guerra. Entonces tenemos un sesgo marcadamente romano, con lo cual a la hora de tratar de recomponer su personalidad, de explicar quién fue el hombre que hay detrás del mito de Aníbal, nos es muy difícil. Estamos totalmente con el filtro de autores romanos que eran sus enemigos, que habían visto en Aníbal la némesis de Roma. Pero bueno, valga la descripción de Tito Livio, que nos comenta que los soldados se mostraban siempre confiados o intrépidos con Aníbal más que ningún otro jefe, y que habla también de que era con diferencia el mejor soldado de caballería y de infantería a un mismo tiempo, el primero en marchar en combate, el último en retirarse una vez trabada la pelea. Era capaz, no había tarea capaz de fatigar su cuerpo o doblegar su moral, tenía el mismo aguante para el calor y el frío. Su manera de comer y beber atemperada por las necesidades de la naturaleza, no por el placer. El tiempo de vigilia y de sueño repartido indistintamente a lo largo del día y de la noche. El tiempo que le quedaba libre de actividad era el que dedicaba a descanso, para el cual no buscaba ni muelle, lecho ni silencio. Muchos lo vieron a menudo echado por el suelo, tapado con el capote militar. Aníbal tenía algo además que a los soldados de todo tiempo y lugar les ha enamorado de sus mandos, y es que Aníbal vivía como ellos. Aníbal comía como sus soldados, dormía como sus soldados, peleaba como sus soldados. Aníbal predicaba con el ejemplo, y esto es fundamental a la hora de dirigir hombres, fundamentalmente cuando lo estás dirigiendo para que se juegue en la vida, dirigir con el ejemplo. En este sentido, Aníbal era un general excepcional. Pero junto con todas estas virtudes, con estas cualidades, también tenemos el reverso tenebroso de Aníbal, que Livio también nos comenta. Las virtudes tan pronunciadas de este hombre se contrapesaban con defectos muy graves, una crueldad inhumana, una perfidia peor que púnica, perfidia plusquam punicam, una falta absoluta de franqueza y de honestidad, ningún temor a los dioses, ningún respeto por lo jurado, ningún escrúpulo religioso. Realmente Livio lo que está haciendo aquí es propaganda, está advirtiendo en el retrato que hace Aníbal todos los defectos, todos los vicios que los romanos achacaban a los cartagineses, en ese constructo también de maniqueo entre Oriente y Occidente que, como vemos, se prolonga desde las guerras médicas y que llega hasta la actualidad, que llega hasta nuestros días, como por ejemplo
creo que ya se comentó en la película 300, ni más ni menos, podemos seguir viendo esos constructos mentales, y que en el caso púnico además tiene su máximo exponente en el tenebroso sacrificio de niños del Tophet, sobre el que hay discusión todavía, quizá exagerado o no por las fuentes, pero que sirve como botón de muestra de esa crueldad y perfidia semítica de las cuales Aníbal sería el máximo exponente pese a todas sus virtudes. Como les digo, es muy difícil penetrar la niebla de los siglos y del sesgo prorromano de las fuentes para tratar de saber quién fue en realidad Aníbal. Lo que sí sabemos, no podemos saber exactamente quién fue, pero podemos saber qué es lo que hizo. Y lo que hizo demuestra un genio innato. Ese genio militar va a descollar desde muy pronto. Un año después de asumir el mando de las tropas cartaginesas en la península ibérica, Aníbal va a emprender una campaña en la meseta norte, que le va a llevar hasta territorio vaceo, hasta la actual zona de Salamanca. Atacará de hecho el Mántica, probablemente con el afán de aprovisionarse de trigo y de reclutar mercenarios y de foguear a sus hombres. En la retirada hacia sus bases fue atacado por un ingente ejército nativo compuesto por vaceos huidos, por carpetanos y por celtíberos, que lo atacaron en un vado junto al Tajo, probablemente en las cercanías del actual Toledo, y ahí Aníbal ya consiguió atraerles hacia el cruce del río para atrapar a los nativos entre los elefantes que esperaban en la otra orilla y su caballería, mostrando ya un genio táctico que le permitió derrotar a un enemigo muy superior en número. Aníbal probablemente con estas campañas está ya preparando algo que su padre venía preparando desde que puso pie en Hispania, que es la revancha contra Roma. Estas campañas le sirven para armar su ejército, para seguir endureciéndolo, para seguir bregándolo, para seguir cohesionándolo, y además le proporcionan recursos a nivel de vituallas, a nivel de hombres. Y en el 219 a.C. atacará la ciudad ibérica de Sagunto, aliada con Roma, con el pretexto de que los saguntinos habían atacado a los olcades, un pueblo probablemente celtibérico aliado de los cartagineses. Atacó Sagunto, quizá esperando que Roma respondiese, o quizá como una forma de tantear simplemente. En cualquier caso, Sagunto entraba dentro del área de influencia cartaginesa, ya que se encontraba al sur del Ebro. Las llamadas de socorro de los saguntinos solo van a recibir la respuesta de una embajada romana, conminando a Aníbal a que se retirase, y ante la negativa de Aníbal se trasladaron a Cartago, donde ofrecieron a los cartagineses elegir entre la paz o la guerra. Famosa es la respuesta del Senado cartaginés, que le comentaron al enviado romano, a uno de los Fabios, le comentaron elige tú. Y el enviado romano eligió la guerra, algo que podemos entender inevitablemente dentro de un mundo antiguo en el que las cuestiones de prestigio son fundamentales y en el que, a falta de quizá una comunicación política y unos elementos diplomáticos tan desarrollados como en la actualidad, las suspicacias y la agresividad empujaban muy a menudo al conflicto militar. Esto es algo que Arthur Eckstein ha estudiado muy bien en su libro Mediterranean Anarchy, sobre cómo la interacción diplomática muchas veces abocaba a la guerra por la incapacidad para resolver los conflictos de manera pacífica y incluso también por los sistemas de valores del mundo antiguo, en el cual la virtud militar y los aspectos bélicos desempeñaban un papel fundamental. Toma de Sagunto, en la cual, por cierto, Aníbal fue herido en un muslo, lo cual nos indica que combatía en primera línea o desde allí organizaba el asedio. Toma de Sagunto, casus belli para la Segunda Guerra Púnica, el conflicto donde se desarrollará, dentro del cual se desarrolla la batalla de Canas. Roma
en ningún momento Roma pensó que el conflicto fuera a desarrollarse en suelo itálico, y de hecho Roma moviliza a sus ejércitos al mando de los sendos cónsules del año, de Publio Cornelio Escipión y de Tiberio Sempronio Longo, y manda a Publio Cornelio Escipión hacia la península ibérica, costeando el Golfo de León, y a Tiberio Sempronio Longo a Sicilia para desde allí iniciar la invasión de África. Pero Aníbal quebró por completo la planificación estratégica de Roma, porque Aníbal emprendió una marcha que le llevó desde Cartago Nova hasta los Pirineos, porque su intención era llegar a Italia por el norte, hacer algo que solo Hércules había hecho antes, que era cruzar los Alpes. Nosotros sabemos que más gente había cruzado los Alpes, los galos habían cruzado los Alpes para asentarse en la Cisalpina, pero en la antigüedad se creía que había sido Hércules el único que había sido capaz de atravesar los Alpes. Era una hazaña mitológica. Si se acuerdan, uno de los atributos de las acuñaciones cartaginesas de la familia Barca, de Amílcar o de Aníbal, es esa clava al hombro, esa identificación con Melkart, el Hércules púnico. Pues bien, esta hazaña, si bien corresponde al planteamiento estratégico de Aníbal para llevar a cabo la guerra en Italia, tiene también una dimensión propagandística. Aníbal era el nuevo Hércules, era un semidios, era capaz de cruzar los Alpes. Y el movimiento de Aníbal va a desbordar la previsión estratégica romana, porque cuando Publio Cornelio Escipión desembarque en las cercanías de Masalia con sus tropas y haga un reconocimiento de caballería en el cual va a chocar contra un destacamento de caballería númida cartaginesa, Aníbal ya se encuentra remontando el Ródano, porque desde allí tomará el Iser para cruzar hacia la Galia Cisalpina, desbordando con su rapidez el planteamiento estratégico romano. Tengan en cuenta que estamos hablando de distancias enormes y que se hacen a pie. El desplazamiento de los soldados en el mundo antiguo es totalmente diferente a la guerra contemporánea que conocemos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es un desplazamiento que viene marcado por la capacidad que tiene un ser humano de moverse durante una jornada. Y es espectacular la capacidad que tuvo Aníbal para desbordar ese planteamiento romano y plantarse en unos meses en Italia, pasando además por una serie de territorios en los cuales hubo de pactar con las comunidades vecinas o combatir contra ellas para abrirse paso. De hecho, para cruzar el Ródano hubo de combatir contra los alóbroges, la tribu gala que dominaba su ribera oriental, a la sazón aliados de Masalia. Y Aníbal volvió a demostrar su genio táctico. En este caso, el día antes del cruce del río, envió a una partida de caballería para que lo cruzara más al norte y para que al día siguiente atacase por detrás el campamento galo. Aquí vemos cómo han prendido fuego al campamento y cómo están atacando a los galos por detrás, y de este modo desorganizó totalmente la resistencia que le planteaban los galos y pudo llevar a cabo este cruce. El cruce de un río por un ejército es uno de los movimientos tácticos más peligrosos, más expuestos que se puedan realizar. Imagínense cruzar una corriente como la del Ródano, francamente impetuosa, un río con mucha anchura, desperdigados, desordenados, con enemigos que te están esperando y que te pueden freír con proyectiles en la orilla. Aníbal, sin embargo, fue capaz de solucionarlo con este brillante movimiento táctico. Y al día siguiente cruzaron sus elefantes. Pues aquí en barcazas, también con una treta púnica también, creando una pasarela que pueden ver aquí con tierra para engañar a los elefantes, desenganchando luego las pasarelas para que fueran cruzando. Sabemos que algunos animales cayeron al río y pudieron cruzarlo por sus propios medios. Una hazaña logística también. Quedaba cruzar los Alpes, quedaba cruzar aquellas montañas que solo Hércules había sido capaz de cruzar. Y Aníbal lo consiguió también.
pese a haberse emboscado en repetidas ocasiones por las tribus galas alpinas, Aníbal pudo cruzar los Alpes sin que haya todavía unanimidad sobre por qué paso lo hizo, pero sabemos que probablemente aquí les enseño las diferentes, por el Col de Clapier, la de la Traverset, las diferentes rutas que se han propuesto, pero en cualquier caso, Aníbal, pese a los ataques, pese a la altitud, pese a la nieve, pese al hielo, pudo cruzar los Alpes y entrar en Italia. En el interín, Publio Cornelio Escipión, uno de los cónsules, regresó a Italia a toda velocidad para hacerle frente, mientras mandaba a su hermano Gneo a Hispania para desembarcar en Ampurias y contestar la hegemonía cartaginesa en la península ibérica. Este movimiento para mí es decisivo. La decisión romana de combatir a los cartagineses en la península ibérica es la que a la postre, yo creo, da la victoria a Roma, porque ciega la capacidad cartaginesa de seguir reclutando hombres, de seguir haciéndose con plata para pagar soldadas, ciega las bases cartaginesas, las corta. Pero eso llegará más tarde, eso llegará después de Canas. Aníbal, en cualquier caso, va a cruzar los Alpes y va a aparecer en la llanura padana. Va a derrotar a Escipión en un combate inconclusivo de caballería en las orillas del Tesino, siendo herido el cónsul y según las fuentes, rescatado por su hijo, el joven homónimo Publio Cornelio Escipión, que a la postre, 20 años después, sería el vencedor de Aníbal en Canas. Aníbal esperaba en la Cisalpina que su ejército se recuperase. El cruce de los Alpes había sido muy duro. Aníbal había perdido unos cuantos miles de hombres por los ataques de las tribus alpinas, despeñados, por las penalidades pasadas. Y Aníbal esperaba poder avituallarse, pero también poder reclutar entre los galos, inveterados enemigos de Roma y que apenas 7 años antes, en el 225, habían, como hemos dicho, atacado Etruria, pero es que hasta el 222 habían estado en pie de guerra con Roma, cuando Roma derrotó a los ínsubros. Esperaba hacerse con un buen número de guerreros que nutrieran sus filas, cosa que así ocurrió porque en cuanto desembocó en la Cisalpina, grupos de guerreros galos acudieron a su encuentro. Y atrajo a los dos cónsules, a Escipión y a Sempronio Longo, que había regresado de Sicilia llamado por el Senado para unir sus tropas a las de su colega. Los derrotó en la batalla de Trevia, recientemente revisitada por Fernando Quesada en un magnífico artículo, y les derrotó con otra vez una muestra de su maestría estratégica, creando una pequeña trampa con un destacamento de caballeros númidas, jinetes númidas, al mando de su hermano Magón y de Marval, obligando a los legionarios, incitándoles a que una helada mañana de diciembre del 218 a.C., sin desayunar, en ayunas, ateridos de frío, cruzasen las heladas aguas del Trevia. Imaginen un día como el que hoy hace en Madrid, cruzar un río hasta la cintura, helado, sin haber desayunado, para tener que combatir. Les obligó, puso a las tropas romanas en una total desventaja, y no solo eso, sino que consiguió cogerlas por la retaguardia con el ataque de Magón y Marval y sus númidas. Fue una debacle tremenda para Roma, pero 10.000 legionarios romanos consiguieron romper el centro cartaginés, donde figuraban la infantería púnica, íberos, pero también los recién reclutados galos, y 10.000 romanos consiguieron romper el centro cartaginés y refugiarse en la vecina Plasencia. Aníbal pasó el invierno en la Cisalpina, reavituallándose, reforzándose con galos, pero en cuanto comenzó la primavera, arrancó su marcha hacia el sur. Aníbal no podía permanecer quieto. Estratégicamente él no podía permanecer quieto, necesitaba victorias para obligar a los romanos a pedir la paz. No podía además estar en la Cisalpina, una región en la que habitaban sus aliados, so pena de que su ayuda flaquease ante la necesidad de avituallar a un ejército tan numeroso.
La idea de Aníbal desde el principio fue entrar en Italia, quebrar la red de alianzas romanas mediante una serie de victorias militares y de esta manera obligar a Roma a pedir la paz. Por eso, en cuanto arrancó la primavera, se puso camino al sur. 2 ejércitos consulares le esperaban, uno en Arimino y otro, al mando de Flaminio, en Arretio, cerrando las 2 rutas de acceso a Italia por los Apeninos, una costera y otra que cruzaba por aquí los Apeninos para entrar en Etruria. Aníbal desbordó las previsiones romanas una vez más. Si lo había hecho ya cruzando los Alpes, ahora lo hizo cruzando los Apeninos por un paso que se consideraba impracticable y que desembocaba en unas marismas insalubres del Arno, cuyo cruce era francamente dificultoso. Aníbal lo consiguió a costa de perder un ojo. Vemos en el fresco aquí, por ejemplo, cómo ha perdido un ojo. Y les comento también, muy interesante este fresco renacentista, cómo Aníbal es representado como un turco. Hablamos antes de la sempiterna oposición entre Oriente y Occidente. Este discurso sigue prolongándose a lo largo del tiempo. Y en el Renacimiento los púnicos son representados con turbantes, como turcos. Aníbal, en cualquier caso, consigue pasar los Apeninos, consigue pasar las marismas del Arno, y en el lago Trasimeno tiende una emboscada tremenda al cónsul Flaminio, cogiéndole entre las orillas del lago y sus tropas dispuestas, su infantería dispuesta en estas laderas y su caballería e infantería gala bajando desde el bosque y atacando a la columna romana, exterminando prácticamente a un ejército consular, unos 30.000 hombres, de los cuales apenas 6.000 pudieron escapar para ser al día siguiente copados por su lugarteniente Marval y también hechos prisioneros. Para colmo de males, la caballería de Minucio, de su colega en el consulado, que desde Rímini se había adelantado para prestarle ayuda, fue a los pocos días también emboscada y aniquilada por Aníbal. Roma se encontraba en ese momento contra las cuerdas. Había perdido 2 batallas importantísimas. De hecho, la famosa frase de Marval, Aníbal, sabes vencer, pero no sabes cómo aprovechar la victoria, es posible que en vez de ser pronunciada después de Canas, fuera pronunciada después de Trasimeno, porque Aníbal se encontraba a apenas 5 días de marcha de Roma. Sin embargo, quizá la falta de capacidad poliorcética o el miedo a verse copado en un asedio prolongado hizo que Aníbal, en lugar de marchar hacia Roma, fuese hacia la costa adriática y hacia el Piceno, preparando lo que apenas en año y medio después desembocaría en la batalla de Canas. ¿Con qué tropas había contado Aníbal para conseguir estas fulgurantes victorias y qué tropas serían las que combatirían en el lado púnico en Canas? El ejército de Aníbal realmente, a estas alturas, en una expresión afortunada también de Fernando Quesada, era una band of brothers, era un ejército realmente muy bien cohesionado. Salvo los recién incorporados reclutas galos, quizá menos fogueados, se componía de un núcleo de oficiales muy experimentados, algunos de ellos ya habían combatido con su padre, Amílcar Barca. Es algo similar a lo que pasa a Alejandro, ¿no?, con el núcleo duro de generales de Filipo, como Parmenión. Pues Aníbal va a contar con una serie de oficiales subalternos muy experimentados y con tropas que vienen fogueándose desde las campañas de la península ibérica hasta la batalla de Trasimeno, totalmente cohesionadas, pese a ser tropas, como veremos, de procedencia étnica muy diferente y con formas de combatir muy diferentes. Van a ser un ejército realmente muy cohesionado, merced sobre todo al carisma de su líder, al carisma de Aníbal. Los infantes púnicos forman quizá una pieza clave, la espina dorsal, ¿no? Son infantería de línea que a estas alturas están armados de manera muy similar a la romana, porque sabemos que Aníbal, después de Trevia y Trasimeno, los armó con armas capturadas a los caídos romanos. Pero también viendo, por ejemplo, esta estela púnica del norte de África, datada entre los siglos III y II a.C., vemos que contaban con armas muy similares a las de un legionario romano. Un amplio escudo oval, con una espina y un humbo reforzado, que permitía tanto proteger como actuar activamente golpeando con el humbo al contrincante. Una espada larga, parece casi una espada de latén, un gladius hispaniensis. Un par de jabalinas arrojadizas, como los pilas romanos,
y un casco, que en este caso parece más cónico, pero podríamos interpretar incluso como un montefortino. Una panoplia muy similar, pues, al del legionario romano. Estos correosos infantes libio-fenicios eran la espina dorsal de la infantería romana. Y junto a ellos, los mercenarios, aliados y auxiliares ibéricos, que luchan también como infantería de línea. Vemos aquí un guerrero ibérico del ejército cartaginés reconstruido, combatiendo con un escudo circular, una caetra. Aquí vemos restos arqueológicos que nos han permitido dicha reconstrucción, como una manilla o un humbo. Vemos cómo portan una lanza, pero también como arma arrojadiza vemos este soliferrum, o saunión, una jabalina arrojadiza enteriza de hierro, de las cuales tenemos también ejemplos arqueológicos, y podían llevar espadas de distinto tipo, siendo la más famosa la falcata, la espada ibérica quizá por antonomasia, capaz de herir tanto de filo como de punta. Y junto a infantes ibéricos, dentro del ejército púnico había también infantes celtibéricos, con una panoplia también apta para el combate en línea. Contaban también con caetras, probablemente en esta época también con escudos ovales, con scutum, distintos tipos de espadas, que podían ser de antenas, o la espada celtibérica adaptada de latén, tipo arcóbriga, el pugio, este puñal bidiscodal que sería adoptado por las legiones romanas, cascos, esta tipología de cascos conocemos como iberocalcídico, que han sido recientemente identificados por los profesores Quesada, Grael, Silorrio como un tipo propiamente hispánico, pero desarrollado a partir de modelos griegos. Una infantería, pues, capaz de luchar en línea, codo con los infantes libio-fenicios. Tendríamos también infantería gala, infantería celta. Después de las victorias de Tesino y Trevia, pero antes también incluso, multitud de infantes galos, ínsubros, boios, acudieron a la llamada de Aníbal. No olvidaban las campañas romanas de años precedentes y el odio atávico que existía entre los galos y los romanos. Y los galos cuentan con una panoplia muy particular, muy conspicua, que los hace muy reconocibles respecto a los infantes mediterráneos, lanzas con grandes moharras, espadas largas tajantes, sobre todo diseñadas para el combate tajante, que requieren, pues, de mayor espacio que una espada punzante para el combate, para golpear de arriba abajo, cadenas de suspensión que permitían que la espada no se balancease, estas vainas enterizas de hierro. Contaban también con escudos ovales y, en casos de los más pudientes, podían llevar cotas de malla y una tipología particular de cascos, muy similar a los montefortinos, como este que vemos aquí. Los galos van a ser quizá la carne de cañón del ejército de Aníbal. Son la tropa menos bregada, menos confiable y la más disponible. Y Aníbal los va a utilizar, entre comillas, como veremos en Canas, como carne de cañón. La caballería púnica es fundamental y va a ser quizá la caballería púnica la que le dé la superioridad sobre los ejércitos romanos en estas primeras fases de la Segunda Guerra Púnica, porque va a ser más nutrida y mucho más hábil que la caballería romana. Dentro de la caballería púnica tendremos jinetes libio-púnicos, equipados a la manera helenística. Fíjense que en esta época se monta sin estribos y sin silla, sobre una manta. La conducción del caballo se realizaba conduciéndole, apretando con los muslos y tirando del bocado con las riendas. Y es una caballería que, como la caballería romana, combate con arremetidas sucesivas, idas y vueltas, no como una carga, como una caballería medieval, sino arrojando armas arrojadizas, con movimientos muy rápidos. Junto a la caballería libio-púnica vamos a tener también caballería céltica y caballería ibérica, muy similar su panoplia a los infantes que hemos descrito. Y la caballería númida, que también es muy característica de los ejércitos cartagineses. Los númidas son poblaciones del norte de África que actuaban como mercenarios auxiliares de los cartagineses,
eran una caballería hecha para el hostigamiento, para la persecución, para la exploración, como exploradores son también muy versátiles, contaban con una serie de venablos y eran tremendamente hábiles en la conducción y la monta de sus caballos. Jugarán un papel fundamental también en la batalla de Canas. Vemos aquí, por ejemplo, a jinetes númidas alanceando a los romanos que tratan de refugiarse en las aguas, infructuosamente, en las aguas del lago Trasimeno, en la batalla que ya hemos comentado. Los honderos baleares serán también una de las tropas que formen el ejército cartaginés, reclutados en las Islas Baleares, como su propio nombre indica, y pese a que la honda pueda parecer un arma inocente, ni mucho menos, tenía un gran alcance y podía provocar heridas contusas francamente dolorosas, quebrando perfectamente un cráneo. Los honderos baleares eran además renombrados por su habilidad. Y esto que ven a la derecha de la imagen son glandes de honda recuperados en el campo de batalla de Baécula, un campo de batalla, la sonda de Rapúnica, excavado por la Universidad de Jaén y que nos ha proporcionado materiales tan preciosos como estos glandes de honda que aquí vemos. Los elefantes no participaron en Canas. Aníbal, cuando Aníbal llega a Canas en 216, todos los elefantes han fallecido, pero no he querido dejar de incluir una diapositiva con la representación de un elefante púnico que en el imaginario colectivo son el epítome, ¿no? El símbolo del ejército de Aníbal. ¿Quién iba a hacer frente a Aníbal en Canas? ¿Cómo era el ejército romano que iba a hacer frente a Aníbal? El ejército romano es un ejército de soldados ciudadanos, un ejército reclutado cada año, elevado cada año dentro de los ciudadanos romanos con capacidad económica, con capacidad censal para costearse una panoplia y que podían ser llamados a filas. Esto suponía un hándicap. Aunque Roma va a tener una enorme capacidad de reclutamiento humano, lo que Brun llamó de Italian Manpower, que junto con esa resiliencia y esa red de alianzas que he comentado son, creo, la tercera clave que explica la capacidad romana para imponerse la Sonda de Rapúnica, su capacidad de reclutamiento, no solo de sus propios ciudadanos, sino de soldados de las comunidades aliadas. Tiene el hándicap de que no son profesionales. Si el ejército de Aníbal Barca está compuesto por guerreros devenidos a soldados profesionales, los legionarios romanos son campesinos que son llamados a filas cada año. Esto hace que cada año se formen legiones nuevas, en las cuales pueden militar soldados con cierta experiencia o soldados bisoños. Tienen que componerse unidades nuevas, lo cual dificulta que nazca un espíritu de cuerpo, que los soldados se identifiquen con sus oficiales. Eso tiene ciertas desventajas que Aníbal, por ejemplo, supo explotar. El elemento fundamental en la legión romana son los legionarios, evidentemente. Son los soldados de infantería, divididos en tres tipos: los astati, que eran aquellos llamados a filas más jóvenes, que entre la adolescencia y los 20 años, los principes, que eran soldados en la flor de la vida, que para los romanos estaba entre el final de la veintena y los 30 años, y los triari, que eran soldados ya veteranos, por encima de 40 años, y que componían la reserva de una legión romana. Conocemos bien su equipamiento, merced al testimonio de Polibio, y sabemos que contaban con un casco de bronce, muy bien documentado arqueológicamente, el conocido como tipo Montefortino. Los más pudientes se protegían con una cota de malla, esta armadura de anillos de hierro, que es un invento céltico que los romanos adoptaron. Los menos pudientes llevaban un cardiofílax, que es un protector pectoral de bronce, o probablemente ninguna armadura. Contaban con espadas de tipo griego, el sifos, o probablemente también con espadas célticas de tipo latén. Sabemos que en esta época probablemente contaban con ella. Y al igual que los galos, con un escudo similar a este es un escudo galo, pero podía ser un escudo romano, con una espina central y un humbo protector que servía tanto para proteger la mano que lo empuñaba como para defender. Un escudo muy pesado que sabemos por el registro arqueológico que podía llegar a pesar unos 10
kilos. Vemos algunos elementos que nos ejemplifican la panoplia de un legionario. Este es boto, de bronce de la época. Esta moarra de pilum, junto con la espada, el otro arma que componía la panoplia del legionario romano es el pilum. Es una jabalina arrojadiza dotada de una moarra de hierro. Este ejemplar se encontró en el santuario de Telamón. Probablemente data de la victoria romana sobre los galos del 225 a.C., coetáneo pues a la época que estamos hablando. Y lo interesante del diseño del pilum era esta punta piramidal que, junto con el peso de la moarra, hacía que tuviera mucha capacidad de penetración y quedase enganchado. Si no conseguía acertar en su objetivo, en la carne del enemigo, podía quedarse enganchado en su escudo, dificultando al enemigo que siguiera utilizándolo. O vemos aquí, por ejemplo, este casco de tipo montefortino hallado en la península ibérica, en Benicarló. Esta es una reconstrucción de los triarios. Ahora veremos la línea de batalla romana. Los triarios eran los más talluditos, cuarentones, y mientras se desarrollaba el combate esperaban de esta manera en última línea. Y junto a los legionarios romanos, Roma reclutaba cada legión romana, cada ejército romano, perdón, a cada cónsul se le dotaba con 2 legiones de ciudadanos y 2 legiones de aliados. Los aliados probablemente iban con una panoplia muy similar a la romana, pero tenemos casos como el de los combatientes etruscos, que sabemos por la iconografía que probablemente tenían ciertas particularidades, como esta coraza de escamas que vemos aquí. La legión romana contaba también con otro tipo de combatientes, los vélites, las tropas ligeras, muy a menudo jóvenes, adolescentes, que luchaban con jabalinas en primera línea en las fases iniciales del combate, con armas arrojadizas, y que a veces se tocaban con pieles de animales para ser reconocidos por sus oficiales y ser premiados así por su comportamiento. En Canas los romanos también van a contar con arqueros y con honderos cretenses enviados por el rey Hierón de Siracusa, con 1 millar de este tipo de soldados ligeros. Roma también contaba con caballería. Cada legión contaba con 300 jinetes organizados en 10 turmas de 30 hombres y que, como vemos, pues, contaban con un equipo similar al púnico, ¿no? Vemos, por ejemplo, que contaban con jabalinas, con escudos, combatían también sin sillas de montar. La silla de montar de cuernos, que conocemos para los romanos, probablemente entra en uso en el siglo II a.C. Si bien se pensaba que en esta época quizá ya estaba en uso, últimamente tendemos a pensar que es un invento también galo de finales del III siglo II a.C. y en esta época combatirían todavía sin silla. Este es un orden de batalla de una legión romana. Una legión romana estaba compuesta por 10 manípulos de Astati, 10 manípulos de Principes y 10 manípulos de Triari. Y cada manípulo estaba formado por 2 centurias de 60 hombres. ¿Ven aquí? Una centuria y otra centuria. 120 hombres forman un manípulo. Y aquí vemos a la derecha las turmas de caballería. Delante de la formación, los vélites, abriendo la formación. ¿Por qué estos huecos? ¿Por qué estos huecos entre las formaciones? Estos huecos permitían la rotación, daban espacio para que las unidades pudieran combatir y permitían la rotación de unidades en batalla. Vemos, por ejemplo, aquí el funcionamiento práctico, cómo una centuria de Astati lucha, trata de abrirse camino, tanteando la formación enemiga, teniendo hueco para retirarse y para ser sustituida por otra centuria en caso de ser necesario. Frente a la visión tradicional que películas o series de televisión han inmortalizado de choques de 2 muros de hombres uno contra otro, que podían prolongarse, sabemos que esto no es así. Los combates probablemente tenían más este aspecto. Una unidad dirigida por algún oficial arrojado se destacaba, tanteaba las líneas enemigas, volvía a sus líneas. Tengan en cuenta además que el ejercicio físico que supone el combate, y más si es el combate a muerte, es agotador. Esto lo vemos en los deportes de combate. Un asalto deja al combatiente totalmente exhausto. Imagínense en una batalla si encima te estás jugando la vida. Son asaltos tentativos, combates, retiradas, por eso las batallas podían prolongarse durante horas. Son un juego de moral. Se trataba también de tratar de que el contrario acabase huyendo con estas arremetidas o explotar alguna debilidad en la línea contraria, si se conseguía abrir brecha, aprovecharla para realizar un ataque de todo el acies, de toda la línea de batalla romana.
El dispositivo romano de batalla, este triplex acies, que se llama por las tres líneas de combatientes, ati, principies y triari, es muy inteligente porque permite siempre que haya unidades de refresco, permite que vayan entrando progresivamente en batalla, y cuenta encima con una reserva de soldados experimentados como son los triarios. De hecho, había un dicho en Roma, cuando las cosas se ponían muy negras, se decía que se había llegado a los triarios. Era cuando la cosa estaba ya la cosa negra de verdad, ¿no? Y quiere decir que en ese caso había que llamar a las reservas. Este fue el orden de batalla que tuvo que enfrentar Aníbal en Canas, con alguna peculiaridad, como veremos. 2 de agosto del 216 a.C., el día de Canas, el día de la batalla, el día donde Aníbal consiguió poner de rodillas, siquiera fugazmente, una vez más a Roma. El mando púnico, Aníbal. Hemos ya detallado sucintamente las cualidades de liderazgo de Aníbal. Sabemos por los estudios de Keegan, por ejemplo, que el mando tiene que contar con 5 características o tiene que desarrollar 5 tipos de actividades fundamentalmente para tener éxito. Tiene que encargarse de cometidos estratégicos y tácticos. Ya hemos visto la capacidad estratégica de Aníbal para plantarse en el norte de Italia, su maestría táctica para derrotar a los romanos en Trebia, Trasimeno. Tiene que ser también de controlar a su ejército mediante castigos y recompensas, mediante castigos en caso de cobardía, deserción, recompensas en caso de comportamiento ejemplar. Tenemos ejemplos en las fuentes también de cómo Aníbal se comporta. La acción. El líder, el mando, tiene que ser capaz de recopilar inteligencia militar para actuar en consecuencia. Aníbal va a ser un maestro. Aníbal va a tener una red de espías por Italia. Sabemos, por ejemplo, que justo en las vísperas de Canas se descubre a un espía cartaginés en Roma que llevaba 2 años operando, pero Aníbal también va a utilizar a sus númidas para ser exploradores sobre el terreno. Aníbal va a interesarse por el carácter de los generales contrincantes que tiene. No va a desperdiciar ninguna brinda de información que le pueda ser útil para vencer una batalla. Y va a desplegar esa inteligencia militar desde el punto de vista operacional de manera magistral. Un líder tiene que dar ejemplo, tiene que mandar desde el ejemplo, y esto Aníbal lo va a hacer. Aníbal va a combatir, entre comillas, va a mandar desde primera línea. Por ejemplo, en Canas lo veremos, pero vimos que en Sagunto resultó herido también. Aníbal tiene que dar ejemplo, pero también sufriendo, compartiendo las penalidades de sus hombres. Aníbal pasó las mismas penalidades que sus hombres cruzando los pantanos del Arno, y por eso perdió un ojo. Actuar desde el ejemplo. Un líder tiene que ser capaz de generar camaradería y espíritu de cuerpo. Y Aníbal era capaz de generar camaradería y espíritu de cuerpo. Hay una anécdota preciosa en el día antes de Canas, y es que uno de los oficiales de Aníbal, Giscón, se asusta al ver el tamaño del ejército romano. Un ejército que, si un ejército romano habitual, hemos dicho un ejército consular, eran 4 legiones, en este caso van a ser 16 legiones, van a ser como 4 ejércitos consulares. Y Giscón se asustó. Giscón se asustó y dijo, qué maravillosa es esta multitud de enemigos. Y Aníbal contestó, sí, pero ninguno de esos enemigos se llama Giscón. Lo cual produjo tal risa entre Giscón y el resto de oficiales que la broma fue circulando hombre a hombre, esa muestra de confianza de Aníbal. Sí, son muchísimos enemigos, son 80.000 hombres, pero ninguno de ellos eres tú, ninguno de ellos se llama Giscón. Les provocó tal autoconfianza que el chiste fue, entre los fuegos de campamento repitiéndose, y consiguió insuflar a sus hombres una confianza total ante una batalla en la que iban a tener que enfrentar al doble del número de enemigos. Esa capacidad nos habla mucho, esa capacidad psicológica de Aníbal nos habla mucho del hombre que era. Y la prescripción, Keegan habla también de la prescripción, de la capacidad de dirigirse a sus hombres, del líder. Y Aníbal, en este caso, tenemos varios discursos suyos en las fuentes. El problema de los discursos en las fuentes es que, evidentemente, son apócrifos. No sabemos si esos discursos reflejan lo que realmente la persona en cuestión comentó, o son meros ejercicios retóricos del historiador en cuestión. Pero, por ejemplo, tenemos también un ejemplo del discurso que Aníbal exhortó a sus hombres antes de la batalla de Canas, ¿no? Una arenga en el cual les decía que si conseguían derrotar a los romanos serían dueños de toda Italia, ¿no? Excitándoles para la victoria con la promesa de ganancias futuras.
Polibio, un hombre versado en la guerra y en la política, tiene esta semblanza de Aníbal y señala que es de maravillar que durante casi 2 décadas Aníbal fuera capaz de tener bajo su mando, sin deserciones, sin motines, a tropas tan heterogéneas. Hemos visto que había libios, íberos, celtíberos, baleares, galos, al poco se le unirían itálicos, ligures. Y durante estos casi 2 décadas Aníbal no tuvo ningún motín y en el 202 a.C. en Zama su vieja guardia de soldados estuvieron con él todavía peleando. Como la anécdota antes sobre Giscón nos dice mucho de la talla de líder de Aníbal, de este hombre. ¿Y a quién tenía Aníbal enfrente? Pues tuvo enfrente a 2 cónsules romanos que no estuvieron a la talla de Aníbal. Tuvo a Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. Habían sido elegidos cónsules ese año. En la República Romana, como sabéis, el magistrado supremo era el cónsul, una magistratura colegial y anual, y se elegían por pares, ¿no?, para facilitar esta llevanza del poder. Pues bien, en el 217 a.C. fueron elegidos Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. Tenemos un problema con las fuentes romanas. Las fuentes romanas están totalmente sesgadas, tienen un sesgo aristocrático tremendo. Cayo Terencio Varrón era un hombre nuevo. Era un hombre nuevo en Roma, quiere decir que era el primero de su familia que había ostentado el consulado. Y es pintado por las fuentes como irreflexivo, como vanidoso, como impetuoso, jactancioso, fanfarrón, frente a Lucio Emilio Paulo, que es pintado como moderado, como tratando de buscar, no buscar el combate por sí, sino buscando una ocasión propicia. Pero claro, Lucio Emilio Paulo era el abuelo de Escipión el Africano Menor, que era el patrón de Polibio, que es una de nuestras principales fuentes para la Segunda Guerra Púnica. Entonces, ¿hasta qué punto podemos creernos el retrato que hacen de Varrón? En cualquier caso, si Varrón era esta persona jactanciosa, impetuosa que las fuentes pintan, Aníbal supo aprovechar esas características en su provecho. Entre la batalla de Trasimeno y Canas se produjeron diversas operaciones. Aníbal estuvo primero en el Piceno y acabó amenazando Campania. Se produjeron las campañas de Fabio Máximo, el contemporizador, que en vez de buscar batalla trataba de copar a Aníbal y cortarle el avituallamiento. Le llamaban por eso, sus soldados le llamaban el pedagogo de Aníbal, porque el pedagogo era el esclavo en Roma que llevaba los libros al niño. Entonces se mofaban de él y a Fabio Máximo le llamaron el pedagogo de Aníbal. En cualquier caso, las tácticas de Fabio tampoco consiguieron frenar a Aníbal. Aníbal podía acampar a sus anchas por Italia. Y en el 216 a.C. Varrón fue elegido cónsul precisamente con la promesa de poner fin a la guerra, de enfrentar a Aníbal y acabar con las tácticas dilatorias de Fabio Máximo, el contemporizador, y buscar batalla. Con lo cual fue, junto con Lucio Emilio Paulo, con 4 legiones de ciudadanos romanos y 4 de aliados, a juntarse con los 2 cónsules del año anterior, que estaban en Gerunion, tratando de seguir los pasos de Aníbal. Aníbal se retiró hacia Canas, por el sur, y en su pos, fatídicamente, siguieron los cónsules romanos. Acamparon en las cercanías de Canas. Aníbal acampó aquí, en la actual San Ferdinando, y los romanos dividieron sus tropas en 2 campamentos, campamento romano principal y campamento romano secundario, produciéndose en aquellos días frecuentes choques de la infantería ligera, de los númidas, sobre todo en el momento de las aguadas. Según el parecer de Lucio Paulo Emilio, había que dilatar el combate, ya que Aníbal se le iban agotando las vituallas, y pensaba que con esto conseguiría deserciones por parte de las tropas cartaginesas. Pero Varrón, en cambio, quería plantar batalla. 2 cónsules. ¿Cómo es el mando del ejército romano? Va a ser a días alternos.
Un día el mando va a recaer sobre Lucio Paulo y otro va a caer sobre Varrón. Esto a la postre se va a demostrar fatal. Cuando hay una unidad de acción, una unidad de dirección, si ambos hubieran realmente tenido la misma idea, es probable que se hubieran comportado de una manera más coordinada y hubieran tenido más éxito, quizá de una manera más prudente. En cambio, esta división del mando por días alternos provocó que Varrón pudiese dar batalla. Como digo, estamos evidentemente sujetándonos al relato de las fuentes. En cualquier caso, el plantear batalla también entra dentro de los esquemas mentales romanos, donde la virtus, el valor militar, ocupa un lugar primordial. Aníbal, pues, planta batalla el día que Lucio Emilio tiene que mandar las tropas. Lucio Emilio las refrena en su campamento, pero al día siguiente Varrón planta batalla, decide plantar batalla a Aníbal. Y este será el dispositivo de batalla. Arriba vemos el dispositivo romano y abajo el dispositivo púnico. En primer lugar, cruzaron el campamento romano los vélites de infantería ligera, formando una pantalla que permitió el cruce y el despliegue del resto de las tropas romanas, tanto del campamento que estaba al otro lado del río Ofido, como del campamento menor que estaba en esta ribera. Y se dispusieron de esta guisa. En el flanco derecho romano, nuestra izquierda, la caballería romana, acto seguido toda la infantería, los diferentes manípulos, astati, principes y triari, y en el flanco derecho la caballería aliada. El dispositivo, hemos visto antes que el dispositivo habitual del triple sacie romano permitía que hubiera huecos a través de los cuales las centurias, los manípulos podían refrescar, podían darse el relevo. La acumulación de tropas se reveló en este caso una desventaja, ya que esos huecos hubieron de cerrarse, no se pudo desplegar el quincux de la manera habitual y las tropas romanas hubieron de combatir más apiñadas. A priori, lo que podía haber sido una virtud como era el número se convirtió pues, en una desventaja porque impedía o hacía más dificultosos los movimientos de las unidades romanas. Aníbal decidió dar batalla, desplegó también a su infantería ligera cartaginesa, a sus honderos baleares y jabalineros, como una pantalla protectora para proteger el despliegue del resto de sus tropas. En su flanco izquierdo, enfrente de la caballería romana, dispuso a su caballería hispana y celta, que era bastante más numerosa que la caballería romana, serían unos 6.000 jinetes. Y dispuso a su infantería hispana y celta de esta manera, convexa, alternando unidades galas e hispanas frente a la infantería romana. En los flancos de su infantería dispuso en columna a su infantería libio-fenicia. Y en el flanco derecho a la caballería númida. ¿Por qué este dispositivo? ¿Por qué dispositivo en media luna? ¿Por qué? Lo veremos a continuación, porque realmente nada en este dispositivo es baladí y todo da muestras de ese genio táctico que acabaría con 50.000 romanos mordiendo el polvo aquel día. El mando, en la izquierda de la caballería, al mando de un oficial llamado Asdrúbal. Aníbal y su hermano Magón se ocuparon de dirigir a la infantería hispana y gala, aquí. Sabemos por las fuentes que estuvieron en primera línea. Anón comandó la infantería púnica. Y respecto a los romanos, el cónsul Lucio Emilio Paulo dirigió el ala derecha de la caballería romana, Cayo Terencio Varrón, el otro cónsul, la caballería aliada, y los procónsules, los cónsules del año anterior, Marco Atilio y Gneo Servilio, estacionaron en el centro. Lucio Emilio Paulo está en la derecha, que es el lugar de honor en el dispositivo de batalla del mundo antiguo, y Apiano nos dice que ese día, el día de Canas, el cónsul al mando era Lucio Emilio Paulo. Esto es contrario a lo que dicen Polibio y Livio. Vuelvo a lo que les comentaba sobre el sesgo aristocrático de las fuentes, la necesidad de leerlo todo con cautela. Fue quizá Lucio Emilio Paulo y no el infortunado Varrón al que le ha caído la mancha negra de la posteridad quien mandó a Roma en ese día. Nunca lo sabremos.
Este sería el dispositivo de batalla a vista de pájaro. Aquí tendrían a la caballería gala y hispana, aquí tendrían una columna y aquí otra de infantes cartagineses, la infantería libia y gala en formación convexa, a la derecha la caballería númida, aquí la caballería itálica aliada, la infantería romana apiñada y a la izquierda la caballería romana. Comienza la batalla. Después de que sonaran las trompetas, los soldados prorrumpieron en un vivo clamor y, en primer lugar, los arqueros, honderos y lanzadores de piedras, adelantándose a la carrera hasta el lugar medianero entre ambos ejércitos, dieron comienzo al combate. Así se inició la refriega, los vélites romanos contra los lanzadores de jabalinas y honderos baleares, intercambiando proyectiles, combates inconclusivos, que probablemente pocas veces decía una batalla, pero que eran ya ejemplos de moral, a ver quién cedía primero, que ya daban una idea de cuál podría ser el resultado de la batalla. Se retiran los infantes ligeros por los huecos de las formaciones y avanzan las infanterías respectivas. Vemos, por ejemplo, cómo podría haber sido un avance de Astati, de legionarios romanos de primera línea, en este caso en la batalla de Pydna, contra una falange macedónica. Vemos aquí, por ejemplo, un legionario que ha recibido una pedrada, una honda, vemos algunos más pusilánimes, vemos un centurión encabezando la carga, vemos vélites adolescentes prácticamente retirándose. Y así sería, no serían hombro con hombro. Sabemos que un legionario romano necesita por lo menos 1 metro para blandir su espada y lanzar su pilum. Tendría que haber huecos entre los combatientes. Y además, el avance de los combatientes son seres humanos, no son robots. Hay algunos más valientes que avanzan antes, los combatientes de primera fila, los promajoi. Hay otros más cobardes, como este pobre hombre que debe estar pensando que se le ha perdido aquí y que mira hacia atrás. Esto era cómo se avanzaba, cómo avanzaba. No era una línea de hombres moviéndose al unísono. Las formaciones de íberos y galos resistieron formación convexa. Esa formación se va a ir aplanando. Las formaciones de íberos y galos resistieron algún tiempo y lucharon varonilmente contra los romanos, pero después, acosados por el enemigo que presionaba, cedieron y se replegaron, rompiendo la figura de media luna. Poco a poco, Aníbal lo que hizo fue alternó batallones íberos mucho más confiables con infantes galos, los fue alternando. Y fue haciendo que se retiraran poco a poco. ¿Por qué se pudieron retirar poco a poco? Porque hemos visto cómo era el combate. Eran choques que duraban unos minutos, se retiraban, tomaban aire, se volvían a retirar, y durante esos impases Aníbal habría ido aprovechando para que sus tropas se fueran retirando. Él estaba justo detrás de sus tropas, o entre ellas. Los habría ido retirando. La formación convexa se va aplanando poco a poco. El ímpetu romano, además motivado por esa acumulación de manípulos, un espacio tan estrecho, con enorme profundidad, unos hombres probablemente empujarían a otros, van empujando hacia detrás a los infantes galos e ibéricos. Esto sería, por ejemplo, también, esta es una escena de una reconstrucción de la batalla de Zama, pero algo así sería. Los legionarios romanos avanzando, los infantes íberos y galos aguantando, retrocediendo. Ese retroceso, además, Aníbal probablemente tuvo que ir en algún momento fortaleciendo con más hombres el frente para que no se rompiera, porque el peligro de esta formación es que el frente se rompiera, los romanos penetraran y destrozaran la línea de batalla cartaginesa. Pero Aníbal pudo manejar los tiempos de tal manera que la formación fue aplanándose y fue haciéndose convexa poco a poco. Vemos aquí, por ejemplo, cómo sería un choque. Y mientras esto se desarrolla en el centro, entre las infanterías, en el flanco izquierdo cartaginés, se ha llegado al choque entre la caballería íbera y gala, mucho más numerosa y mucho más experimentada, mejores jinetes que los caballeros romanos. Había tan poco espacio para maniobrar entre el río y la infantería que al final se convirtió en un choque de infantería. Sabemos que los jinetes desmontaron y acabaron luchando desde el suelo. Esto es algo que, por ejemplo, a los íberos no les era ajeno. Sabemos por Diodoro que los celtíberos a menudo descabalgaban para luchar a pie. El flanco izquierdo cartaginés, la caballería, se va a imponer sobre la caballería romana, hasta el punto que solo 70 equites romanos sobrevivieron. Entre ellos, fugazmente sobrevivió Lucio Emilio Paulo, el cónsul, que se refugia entre la infantería. Vemos aquí, por ejemplo, un choque entre un jinete romano y un jinete galo del siglo III a.C., como habría sido. ¿Qué está pasando en el flanco derecho? ¿Qué está pasando con los númidas y la caballería de los soki, de los aliados romanos? Pues bien, los númidas, apostados en la derecha, habían asaltado a la caballería enemiga. No hicieron ni sufrieron gran cosa por lo peculiar del combate, pero mantuvieron inactivo al enemigo, atrayéndoselo y luego atacándole por todos los lados. Hemos visto cómo eran los númidas, caballería muy ligera, muy ligeramente armada, con venablos, que
Avanzaban, lanzaban un venablo, retrocedían, atraían al enemigo, trataban de emboscarle con una huida fingida, lo rodeaban. Es un combate de idas y venidas, pero inconclusivo, pero consigue mantener ocupada a la caballería de los aliados romanos. Vemos un jinete númida, la forma de combatir, y un eques romano, o que podría ser también un eques sociorum de los aliados de Roma. Pues bien, aquí Asdrúbal, el oficial cartaginés, hemos hablado de esa oficialidad tan curtida y tan experta del ejército púnico, que va a ser otra de las claves de la victoria. Asdrúbal, quizá con instrucciones del propio Aníbal o por una iniciativa táctica propia, va a rodear la retaguardia romana para caer sobre la caballería aliada, la caballería de los aliados, que estaba siendo entretenida por los númidas. Poniéndola en fuga, la caballería romana va a huir y los númidas van a aprovechar la huida para hacer realmente una carnicería. En las batallas antiguas es realmente cuando el contrincante da la espalda, cuando huye, cuando se produce el mayor número de bajas. Cuando se desbandan, son incapaces de mantener la formación y aquello se convierte ya en un sálvese quien pueda. Los númidas aprovecharon eso para aniquilar a la caballería enemiga. Entre los que se salvaron, Lucio Terencio Varrón, el cónsul responsable de la derrota de Canas. Pero acto seguido, Asdrúbal, con la caballería gala e hispánica, atacó la retaguardia romana, provocando el caos. De repente los romanos se vieron atacados por la retaguardia. Pero no solo eso, habían seguido presionando el frente de la infantería gala e íbera sin llegar a quebrarlo, y en ese momento Aníbal dio orden de que las dos columnas de infantería libia que había dispuesto en los extremos de su formación avanzasen y se girasen contra los flancos romanos. En este momento la infantería romana, apiñada, con poco espacio, ve que no solo está combatiendo en su frente, sino que de repente recibe un ataque inesperado por la retaguardia y es copada por los flancos. Y aquello fue realmente la debacle. Hombres totalmente apiñados, siendo atacados por el flanco, las unidades se disgregaron, se pierde la cohesión, los oficiales son incapaces de dar órdenes, y esto supuso que los romanos se vieran realmente constreñidos. Aquí vemos la narración de Livio de cómo las dos columnas de infantes púnicos se vuelven contra los flancos y la retaguardia romana, y se convirtió en una carnicería. Realmente se convirtió en una carnicería. Los romanos eran incapaces de darse relevos, se veían sometidos a un bombardeo también, me imagino, de proyectiles por parte de las tropas ligeras cartaginesas, que sí que podían darse relevos y refrescarse, y allí fue donde cayó el cónsul Lucio Emilio Paulo, que según Polibio murió con las armas en la mano. Esta es una representación clásica del siglo XVIII y esta es una representación actual de cómo habrían sido esas tropas romanas acosadas por los cartagineses. Voy a citar a Polibio porque creo que no hay mejor colofón a esta batalla. De este modo acabó la batalla que en Canas libraron romanos y cartagineses. En ella actuaron hombres nobilísimos, tanto entre los vencedores como entre los vencidos, cosa evidenciada por los hechos mismos. De los 6.000 jinetes romanos lograron escapar hasta Venusa, con Cayo Barrón, solo 70, y unos 300 de los aliados se salvaron esparcidos por diversos villorrios. Durante la lucha cayeron prisioneros unos 10.000 soldados de infantería, los que habían permanecido fuera de la batalla. Todos los demás, unos 70.000, murieron bravamente. De los de Aníbal murieron 4.000 galos y otros 1.500 entre íberos y africanos. Imagínense la carnicería. Esto es una comparativa de los ratios diarios de muertes en batallas del mundo antiguo, entre vencedores y vencidos, y batallas modernas como Gettysburg, el Somme o incluso Stalingrado. Fíjense la carnicería que fue aquel día. Hay una cita de Livio sobre la batalla de Cinocéfalos que nos da una pequeña idea de cómo pudo ser aquello, ¿no? Brazos cortados, con hombro y todo, cuellos seccionados, cabezas separadas del tronco, vísceras al aire. Imagínense en un espacio de apenas un par de kilómetros, 80.000 hombres muertos, con heridas de arma blanca. Debió ser realmente un lago de sangre.
la tierra debía estar empapada en sangre, hombres resbalando. Imagínense el hedor de la muerte, el hedor de hombres haciéndose sus necesidades allí, los relinchos de los caballos moribundos, los gritos de dolor. Si hay algo parecido al infierno de Dante, probablemente sea una batalla en las trincheras de la Primera Guerra Mundial o una batalla del mundo antiguo como la de Canas. Yo creo que no nos podemos hacer una idea desde nuestra experiencia moderna, afortunadamente, no nos podemos hacer, desde nuestras sensibilidades, no nos podemos hacer una idea del dolor, de lo trágico y de lo horrible que debió ser una batalla como Canas. Aníbal, durante unos meses, durante unos años, pudo recrearse con las mieles del triunfo. Consiguió que aliados inveterados de Roma, como Capua, que de hecho disfrutaba del estatus de ciudadanía sin derecho a voto, eran ciudadanos romanos, se pasó a Aníbal, al bando púnico, como otras ciudades del sur de Italia, como Tarento, pero los romanos nunca pensaron en pactar la paz. Reclutaron nuevos ejércitos, incluso reclutaron ejércitos con esclavos a los que manumitieron a cambio del servicio militar. Y eso explica por qué a la postre fueron victoriosos. Hay tres factores que lo explican. Su sistema de alianzas. Bien es cierto que Aníbal pudo conseguir algunas defecciones y se hizo con algunos aliados entre los itálicos, pero jamás pudo quebrar el sistema de alianzas romano. La capacidad demográfica de Italia, que hizo que Roma pudiera sobreponerse a desastres como este, 70.000, 80.000 hombres muertos en un día. Roma pudo reponerse gracias a la enorme capacidad demográfica, el Italian Manpower, pudo reponerse. Y el propio sistema de valores romanos, su ética guerrera y su resiliencia, su incapacidad para aceptar la derrota, su capacidad para sobreponerse. Esos valores son los que explican que a la postre fuera Roma y no Cartago quien acabase venciendo en la Segunda Guerra Púnica pese al desastre sufrido en Canas. Y Canas, la sombra de Canas a nivel militar, a nivel de estudio de historia militar, ha seguido proyectándose, como les decía al principio de esta charla, hasta nuestros días. Eisenhower, tampoco lego en materias militares, aunque igual Patton disentía un poco, pudo escribir que cualquier comandante de tierra busca una batalla de aniquilación. Si las condiciones lo permiten, trata de imitar el clásico ejemplo de Canas. Y el ejemplo señero de esto es la doctrina militar alemana, ejemplificada en los escritos del general Schlieffen, sus reflexiones sobre Canas, que tuvieron su eco, por ejemplo, en cierta medida en los planes de Moltke en el 14 para la Primera Guerra Mundial. Y como les he dicho, hasta el general Schwarzkopf todavía sigue hablando de Canas cuando plantea la operación Tormenta en el desierto. El genio de Aníbal, en este caso, por más que se muestre en una faceta tan desagradablemente humana como es la violencia y como es la guerra, pero que es humana, por mucho que nos desagrade, sigue pues proyectándose hasta nuestros días. Pero la victoria de Aníbal fue a la postre estéril. Él acabó suicidándose, acosado por los romanos en la corte del rey Vitinio Prusias, se acabó envenenando para librar a Roma de sus temores, y apenas 70 años después de la batalla de Canas, su patria, Cartago, era arrasada hasta los cimientos, a instancias de Catón el censor y de su famosa cantinela de Cartago de ser destruida, repetida día y noche en el Senado. Y 70 años después de Canas, era Cartago la que era aniquilada, sus santuarios profanados, sus gentes asesinadas y arrasada hasta los cimientos, aunque unas décadas después volvería a emerger, esto sí, ya como una colonia romana. Muchísimas gracias a todos por escucharme, por pasar este rato conmigo, y muchísimas gracias a la Fundación Juan March por esta oportunidad para hablar de Canas, de esa batalla soñada que sigue proyectando su encanto trágico y su sombra hasta el día de hoy. Gracias.